El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Hay un tema que se ha estado tratando desde la semana pasada y que toma connotación cada día porque se le agregan nuevos elementos. Y es el tema de la República Bolivariana de Venezuela. Ayer esto dio un giro total de 180 grados, porque cuando es 360 cae al mismo punto, donde el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado en el que asegura que la White House, la Casa Blanca de Washington, concluye en base a pruebas abrumadoras que tienen ellos en su haber, que el opositor Edmundo González fue el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio allá en Venezuela. Como cuando dijeron ellos que ganó Guaidó. O sea, y hay que hacer y decir lo que dicen ellos, porque ellos lo dijeron. O sea, al parecer esa política injerencista de los Estados Unidos. Al parecer tienen las actas que le da aquiescencia a que en el conteo de votos de Venezuela ellos están declarando al señor Edmundo González como ganador de las elecciones del pasado domingo 28 allí en Venezuela. Esto pica otra vez y se sigue extendiendo. Mira, yo pienso que un saludo especial a Marino Matos, está conectado con nosotros. Marino, como siempre. Me hace aquí saber de que estamos aquí en Acción Mañanera. Un abrazo, Marino, de este lado. Miren, los países, todos los países en el mundo, existe entre ellos un principio universal que es la determinación de los pueblos. El principio de la autodeterminación, es decir, la capacidad que tiene cada pueblo de ellos mismos conocer su proceso y administrar en cierta forma su propia democracia. Y en ese principio de autodeterminación no caben otros países para intervenir en la política interna de otros. Eso no cabe. Sin embargo, uno observa que los Estados Unidos son muy dados a opinar en otras democracias y a intervenir en otros países, incluso hasta de manera grosera, porque suelen intervenir hasta militarmente. Yo escuchaba recientemente, me parece que fue el Departamento de Estado, que ya está harto de la situación de Venezuela. Pero venga acá, ¿qué tiene usted que ver con eso? Permítale a los venezolanos resolver ellos su problema. Reconozca el principio de autodeterminación de los pueblos. Que sean ellos que decidan. No se meta usted en lo que no le incumbe. Pero entienden que sí, que le incumben en todos los procesos y groseramente meten las narices donde a ellos le parezca. Y hay países que se lo permiten, obviamente. Yo pienso que en Latinoamérica no hay un país donde los norteamericanos no hayan intervenido. En los países vecinos nuestros, hay que destacar, aquí en República Dominicana vinieron 2 veces, groseramente. En el 16, incluso se apoderaron de lo que generaba riqueza, que en aquel entonces eran las aduanas y los ingenios. O sea, las 2 fuentes principales de riqueza de la República Dominicana, los norteamericanos en 1916 se apoderaron de ella y duraron hasta el 1924. En este país se apoderaron de las aduanas, se apoderaron de los ingenios. Y todo eso que generaba impuestos
y ganancia, beneficio, era de ellos. Y luego en el 65, con una resolución de la Organización de Estados Americanos, que le sirve de soporte a los intereses norteamericanos, obviamente, con la llamada de salvar vidas, con ese llamado de salvar vidas, vinieron aquí a matar dominicanos en el 65. Pero de igual manera intervinieron en Cuba, intervinieron en Haití. En Haití tuvieron también una intervención grosera y ahí hasta enfermedades llevaron. El cólera se dice incluso que surgió de la intervención norteamericana. No, eso fue de la MINUSTAH. Había varios soldados. La MINUSTAH lo dirigían los norteamericanos, Wilton Mercedes. La MINUSTAH lo dirigían los norteamericanos. Los llamados cascos azules lo dirigían los norteamericanos. Olvídate de eso. No exactamente. Todas las fuerzas interventoras, incluso militares, en otros países lo dirigen los norteamericanos. Entonces, es una barbaridad. Intervinieron en Panamá. Metieron ahí en Panamá también, alegando que había una dictadura de igual manera. Entonces ellos son los que hablan de democracia. En un país donde solamente 2 partidos tienen posibilidad de terciar. 2 partidos presentan candidatura y la gente tiene que elegir entre uno y el otro en Estados Unidos de Norteamérica. Los llamados demócratas, los llamados defensores de la democracia en el mundo. En otros países hay muchos partidos que participan y muchos candidatos. En Estados Unidos la gente tiene que elegir entre demócratas y republicanos. Nada más. A veces hacen algún ensayo de que otros partidos, pero ni siquiera esos candidatos. Los medios de comunicación norteamericanos, ni siquiera otros candidatos presentan como posible opción. Ese país que llaman de democrático. Con un sistema electoral raro, donde la decisión no la toman realmente las grandes mayorías, la toman delegados. Entonces, ¿de qué democracia están ellos defendiendo en otros países? Permítanles a los venezolanos resolver ellos su problema sobre la base del principio de autodeterminación. No nos metamos en eso. No nos metamos en eso. Venezuela se merece ello decidir su futuro, decidir su rumbo. Sí, pero con la decisión una del cosa es pueblo lo que sea dicen, respetada. una cosa es lo que dicen muchos medios corporativos que obedecen incluso a intereses financieros, ¿verdad? Y que es lo que la mayoría de la gente en el mundo promueve porque ellos lo dicen, no porque conozcamos realmente la situación real de Venezuela. Y nosotros entonces, en otras latitudes, nos encargamos de repetir lo que esos medios corporativos que obedecen a intereses financieros son los que dicen. No exactamente. Entonces, lo que dice el sector de Maduro, eso no se cree, ¿verdad? Porque yo he hablado con varios venezolanos que viven en Venezuela y me han dicho la realidad. Bueno, y yo he hablado con otros que también viven allá, Wilton Mercedes. Incluso me han dicho que ahora se tiene como delito la protesta y que ellos van mañana sábado para las calles, pase lo que haya que pasar. Cada quien. Maduro a 1.200 porque protestaron, lo trancó y ahora lo está pidiendo que lo lleven a una cárcel de máxima seguridad. Oye, es un extremo. Bueno, pero déjame decirte una cosa, Wilton Mercedes. Yo fui víctima de mucho apresamiento por protestar aquí en este país también. Pero nunca se te y fui perseguido. Eso fue cuando y fui apresado. Eso fue cuando Balaguer. Y me armaron expediente también. Cuando Balaguer. No, cuando Balaguer no. Cuando Balaguer yo era un muchachito. No venga tú con eso. En todos los países del mundo donde un ciudadano se le ocurre salir a prender una goma, lo apresan. Que me diga alguien en qué país que no hacen eso. Que alguien que conozca algún país que llame aquí a este programa y nos diga en qué país del mundo el que sale a bloquear una carretera, una calle y quema una goma que no es apresado. Que me diga alguien que sepa de alguna experiencia que eso ocurra.
Ustedes, Wilton, tú estás diciendo que ahí en Venezuela hacen tal cosa. Dime en qué país no ocurre eso. Dime en qué país no ocurre. Pero ellos lo que están en las plazas es llamando a la transparencia. ¿Qué me cuentas? No me digas, que hombre. se muestren las actas. No me digas. Y eso que que no se roben las elecciones. Y eso que se aparecen han querido hacer. encapuchados, que incluso rompiendo y desbaratando propiedades públicas. ¿Qué son? Esos son pacíficos. Se infiltran. No me venga, Wilton Mercedes. Mira, incluso aquí, del oficialismo se infiltra. Aquí hay una situación. La protesta pacífica. Bueno, yo me acuerdo que cuando uno decía eso aquí, tú decías que no, cuando ocurría aquí en este país, que eran infiltrados. Y tú decías que no era verdad. Ahora en Venezuela es verdad. Allá se infiltran. Allá se infiltran, aquí no se infiltran. Entonces yo creo, mira, aquí hay un problema desde el punto de vista político. Y lo que incluso se estipula como un elemento sociológico que tiene que ver con el estudio de las sociedades. En toda sociedad existen contradicciones. En el marxismo clásico se hablaba de lucha de clases. Una clase que ostenta el poder y otra que aspira a desplazar a esa clase del poder. Y en esa lucha política, algunas veces se dan pacíficas por medios electorales y otras veces se dan violentas a través de las guerras. Venezuela no es ajeno a eso. Una clase que está en el poder y otra que aspira a desplazar a la que está en el poder. Cayeron en el juego de las elecciones porque fueron a elecciones. O sea, si usted sabía que había un supuesto dictador, porque ellos no saben que hay un supuesto dictador, pero decidieron participar en las elecciones y fueron a las elecciones, como cuando Guaidó fue a las elecciones y después que perdió, me hiciste fraude. Ahora estos también participan en elecciones y van al proceso y hacen su campaña electoral y promueven su candidatura porque la promovieron, hicieron manifestaciones políticas públicas abiertas. Corriendo. Ahora perdieron, bueno, me hiciste fraude. O sea, y esto es lo que hay aquí, una lucha por el poder, Wilton Mercedes. El mundo no reconoce a Maduro como pero es una lucha por el poder. Yo que quiero, perdóname, Giovanni, yo lo que quiero que aquí se entienda que en Venezuela hay una lucha por el poder político. Una clase que dirige actualmente, que está en el gobierno, y otra que quiere desplazar a esa que está en el gobierno. Y la que está en la oposición busca todos los medios posibles por desplazar a esa, no importa cuál sea. Pero intentaron por las elecciones, no pudieron, ahora están intentando con las protestas y las subversiones. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay una situación. Y eso es lo que hay que entender aquí. Si comparamos Venezuela del ayer y el de hoy, hay una diferencia. Y hay que responsabilizar al gobierno de Maduro. Primero, ha limitado el derecho de los venezolanos en gran parte. Aquí se habla mucho de la injerencia, de la intervención. Siempre habrá injerencia toda la vida. Y habrá intervención. ¿Por qué? Los países subdesarrollados, siempre habrá una parte que va a reclamar la intervención de uno de mayor fuerza para que intervenga y pueda protegerlo. En el caso que lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, que la líder opositora está en la clandestinidad, agachada, con temor a su vida, orden de aprehensión, con miedo de que la hagan presa y le instrumenten expedientes y que la maten, que no saldría de la cárcel o que la maten. Entonces, ahí estamos mirando que no es un gobierno democrático que permite la libertad de expresarse, porque si tú bien lo has dicho, cometí el error de irse a elecciones, pero debe haber una elección. Pero es que ¿cómo el error? Esa es la vía Constitución venezolana. La Constitución venezolana perdieron. Ahora bien, pero escucha, ¿qué pasa? Y no aceptan que perdieron. Que contado los votos hasta el 80% de escrutinio, fíjate cómo se ha paralizado todo. Y con ese 80% aparece un Maduro con un 51.2%. Así es. Sí, entonces,
Supuestamente. ¿Qué ocurre? Pero hubo un ataque cibernético. Sí, ¿Tú por qué dices eso también? Pero si escucha, ¿qué ocurre? Estados Unidos se ha pronunciado solamente. Habla del ataque cibernético. ¿Tú sabes por qué tú no hablas del ataque cibernético? Ahora mismo. Porque esa no es la parte que nos interesa. Vamos a hablar ahora de eso. El ataque, espérate, terminar la idea. No, que le sí, pero espérate. ¿Qué ocurre? Eso fue ayer. Estados Unidos, como otros países, eso no fue ayer, ¿no? Lo que se ha pronunciado, ha reconocido el triunfo de la oposición. Pero de una oposición que está en la calle con miedo. Ayer yo vi un video de un padre que Giovanni, fue. está con miedo en la calle, quemando goma y desbaratando propiedades. Un padre públicas. fue a un cuartel a reclamar la libertad de un hijo. Y dice que el hijo tiene 21 años, que lo que es un trabajador y que le acompañaba un deportista y que ambos están presos sin saber por qué. No le dan oportunidad de comunicarse con los que están presos. Ni comida. Ni le permiten un defensor privado ni público. Es decir, que es un sometimiento de manera clandestina. Yo tengo un sobrino preso en Estados Unidos y no le permiten comunicarse con nadie. Malo también. Nosotros, y ese no quemó una goma. Y ese no quemó una goma. Y lo hemos dicho para tu información. Ese no quemó una goma. Pero yo lo dije. ¿Tú me estás entendiendo? Yo estoy diciendo. Y exigimos la deportación de su país al joven detenido. No me hable de esa democracia. Nos referimos, Darling, que Maduro, que viene de la izquierda, del socialismo, como se puede decir, es el primero que debe demostrar que hay una diferencia entre la derecha y la supuesta izquierda. La izquierda siempre se maneja así. Y entonces, ¿qué ocurre? Este es un hombre que todas las expresiones que se ha dado de un hombre violento, que no lo era. Entonces, yo ayer escuchaba, y está en las redes, la hermana de Vladimir Padrino, que es el general de mayor confianza que tiene Maduro. Y el que ha escuchado ese audio, ese video, se da cuenta que ni los familiares de ese militar, que es un militar de carrera, 61 años, y le está pidiendo que por favor pase a la historia, dando una transición a la democracia, y que muchas veces le han aconsejado que tenga otra actitud frente al pueblo, y que es el momento preciso para él tener ese paso. Es la hermana, y el que ve ese video se está dando cuenta que los mismos familiares están sintiendo realmente las tensiones de Venezuela. ¿Tú aseguras que es la hermana del militar? Porque ella dijo que eso es No. Tiene el mismo apellido. Lumila Padrino, él se llama Vladimir Padrino López. Giovanni. Y ella se llama Lumina Padrino. Con el tema venezolano hay mucha manipulación, hermano. De parte y parte hay mucha manipulación. Manipulan los medios de comunicación venezolanos, manipula el gobierno venezolano, manipulan los Estados Unidos, moviendo hilos. O sea, hay demasiada manipulación. Yo lo que digo es... Esa organización clandestina, Anonymous, ¿dónde tiene su sede Anonymous, Junior? No, si es clandestina. Eso es de Estados Unidos. Si es clandestina, tú puedes saber dónde están. Yo sé que le declararon la guerra a Maduro y le tumbaron las redes, le hackearon, me parece. Eso es de Estados Unidos, tú lo sabes. No. Anonymous al propio Estados Unidos. Eso es mundial, el propio Estados Unidos le ha hecho muchas cosas de hackeo. Entonces, el propio Elon Musk, que es el dueño de X, antigua Twitter, sí, el dueño de Tesla y ¿cómo se llama el internet? Starlink. Él también ha tenido una respuesta fuerte contra Maduro. Es como un dictador. Y esa red Anonymous también ha entrado y le ha puesto unos códigos extraños que le han tumbado las redes sociales a Maduro. No sé hasta dónde lo han intervenido, pero ellos son fuertes, son unos hackers muy fuertes a nivel del mundo, una organización mundial. Las dictaduras se imponen de una clase sobre otra, donde quiera, en todas las sociedades. Que me digan dónde nos instaura eso. En este país, miren, vamos a poner un ejemplo. En este país sale alguien a protestar en contra del sistema y el sistema se siente, ¿verdad?, atacado y amenazado. El sistema va a responder. Hay un principio sociológico que establece, por ejemplo, que
cuando usted no ataca a la burguesía, a la oligarquía, cuando usted no protesta contra ella, cuando usted no se opone a nada de lo que ellos establecen como modelo social y económico y político, ella es liberal. O sea, te permite la llamada libertad de expresión, te permite incluso tú salir con un cartelón, ¿verdad? Son derechos ella es ciudadanos. liberal. Son derechos Ahora, ciudadanos. cuando tú conspiras, cuando tú atacas a esa oligarquía o a esa clase dominante, cuando tú pones en riesgo la estabilidad de esa clase dominante, entonces es fascista. Entonces se convierte en fascista. Es un principio, mira, es que eso es, el sentido común nos dice a nosotros que si el modelo social y económico de Venezuela actualmente corre riesgo, va a reprimir, como lo hacen todos los gobiernos. Ustedes no han visto la protesta de Francia. ¿Qué hacen los policías franceses? Y han matado muchísimos franceses por salir a la calle a protestar. ¿O no ustedes no han visto las manifestaciones en los propios Estados Unidos cuando han ocurrido? Maduro va a crear una situación. ¿Qué ocurrió con el movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos? Cuando ellos reclamaban los derechos de los negros. Darling. O sea, lo mataban. Maduro. O sea, sencillo como eso. Maduro está creando una situación, primero, la enemistad que está creando con los países cercanos, Latinoamérica completa. Va a crear un cerco intencional, porque pero Maduro está planteando ahora mismo la entrega de las actas. Sí, pero espérate, sí, no, que tú tú sabes, está obligado. El 100% es que está obligado. Primero ya el Supremo, el Tribunal. No, y ahorita Supremo, dirán que lo está diciendo porque ya él armó una vaina ahí para demostrar que él tuvo la razón. Escucha, y él se ha creado un cerco ya con los países cercanos a él que tenían antes una buena relación con él. Es lo primero. Se ha creado un cerco y ese cerco yo sé que a él, ni los que están cercanos a él, le va a afectar. Primero porque en la dictadura siempre hay un grupito que se beneficia. Tiene la abundancia. Pero mientras hay otro, hay la mayoría. Eso ocurría cuando Balaguer. Eso mismo. Y cuando Trujillo. ¿Tú reconoces que eso ocurrió? No. Cuando Trujillo. Porque cuando Balaguer ahí no ocurría. Balaguer tenía asentamiento para todo. Ahí no ocurría. Aquí hay gente que nunca fueron a Balaguer y tienen parcela, tienen casa, tienen vivienda. Entonces Balaguer fue diferente. Ahora, cuando Trujillo, oye, Balaguer dijo cuando en su momento Somoza, que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, reconociendo que sí. Somoza, Betancourt, Trujillo, todos esos caudillos de esa época era lo mismo que está pasando con Maduro. La única diferencia es que estamos en momentos diferentes. Que Balaguer reconoció, y tú dices que no ocurría, y Balaguer reconoció que en su entorno sí habían unos tipos que se enriquecían y que se separaban en su despacho. Estamos hablando. ¿Cómo tú vas a decir que Balaguer no fue un dictador. ¿Y qué fue Balaguer? No. ¿Tú quieres que te cuente uno por uno los muertos de Balaguer? Estamos hablando de dictadura. No, pero espérate. De dictadura. De la intolerancia. Hay una dictadura con el apoyo. Dicen que dictadura con el apoyo popular. Y Maduro está en una dictadura sin apoyo popular. Que Balaguer en este país lo sacrificó en este país. Intentó no dejar un joven pensante en la República Dominicana. Eso no es verdad. Joaquín Balaguer. Eso no es verdad. Solamente en el 70. Eso no es verdad. Óyeme, solamente en 1970. En esa década, entre el 70 y digamos que al 78. Del 70 al 78. El 78 fueron las elecciones y ganó Antonio Guzmán Fernández. Pero Balaguer mató en ese periodo gubernamental a Maximiliano Gómez el Moreno. Lo mataron allí en Bruselas en esa gestión de Balaguer. Que nunca se supo de que fue envenenado con cianuro, pero nunca se supo quién lo mató. Pero en el gobierno de Jorge Blanco aquí mataron a un banquero. Te voy a decir, está diciendo a un banquero porque tenía el control del dólar. ¿No recuerdas eso? A Otto Manuel Morales. Héctor Méndez. ¿Tú no recuerdas eso? Si yo te comienzo a mencionar personas que murieron en gobierno, Otto Manuel Morales. Es que no se le puede dedicar a Balaguer. Otto Morales, el periodo de Balaguer. Otto Morales. Amin Abel Hasbún, periodo de Balaguer. Orlando Martínez, periodo de Balaguer. Y si te sigo mencionando gente por ser opositor a Balaguer, que tú me dices que no era dictador. No, Balaguer no.
Balaguer, claro. La muerte más reciente de Joaquín Mira, Balaguer. Aquí, Balaguer, sí. pero escucha, En su último periodo. Escucha, en el periodo del por Balaguer, del 90 aquí no al hubo- 96. aquí no hubo Fue Narciso González que lo desaparecieron. Darling, Tú, Giovanni de cuando León. Balaguer, cuando matan a Trujillo, Balaguer es Pero tú me estás escuchando lo que estoy escucha, diciendo. Balaguer es el que permite que el hijo de Trujillo, Ramfi, que tenía la idea de perpetuarse aquí en la ¿Y por presidencia qué de no la lo República. apresó? No, pero escucha, Balaguer dio el paso a otra república. ¿Por qué no apresó a Ramfi, Sacando a los Balaguer? trujillistas aquí del país. Y luego Balaguer tuvo que irse y regresó. Pero ¿Por qué votan por Balaguer los dominicanos al regreso? ¿Por qué votan por Balaguer? No, tú sabes que Balaguer fue una volvió. imposición norteamericana. Juan Bo gana. No, tú Y sabes lo bien tumban que del Balaguer gobierno fue una y imposición se de va los del país. norteamericanos. Tú lo sabes bien, que Balaguer fue una imposición de los norteamericanos. Porque entendían que en él Después de ese proceso. había un control. Porque entendían que Balaguer podía garantizar lo que le garantizaba a Trujillo. Y tú lo sabes, no me vengas tú La con eso. democracia. Señores, Era la vámonos. conocemos bien de este país.